Tú para liberar un carnívoro, a ver, puedes liberarlo cuando te salga de las narices, pero la cosa es que sobreviva y que sea funcional. Tú para liberar un carnívoro y que sea efectivo, normalmente los baremos que se siguen o que se intentan cumplir es que ese animal, en primer lugar, tenga miedo al humano, por él y por el humano, porque en muchos casos, si no tiene miedo al humano, van a pasar dos cosas. La primera puede ser que consuma o que cace, pues por ejemplo, ganado del humano, y de esa manera el humano diga, oye, esto no me interesa, me lo voy a cargar porque me está matando el ganado. La segunda, que es aún peor y más negativa, es que ataque a las personas y entonces ese animal, aunque no sea el propio ganadero el que acabe con él, va a ser al final la administración la que acabe con él. Entonces, por mucho que hayas conseguido un trabajo increíble y que el animal esté súper bien adaptado y sea capaz de cazar, esas dos cosas pueden hacer que directamente ya no sirva y que te lo vayas a cargar o incluso generes lo que hablábamos antes de un malestar social que acabe cargándose a toda la especie en la zona, ¿no? Entonces ya de entrada eso es un factor fundamental e importantísimo que no es fácil, porque es lo que os comentaba un poco antes, que hemos estado hablando antes de grabar. Cuando tú estás criando un animal en cautividad es extremadamente complicado que ese animal no se acabe improntando contigo y que no acabe teniendo cierta afinidad hacia los humanos simplemente porque le estás dando de comer. Entonces ya de entrada tienes que tener unos sistemas muy buenos para que el animal no sepa que le estás dando tú la comida. Que no es solo que no te vea, que eso claro, que no te vea es complicado, pero es la parte más fácil. Es que no te huela, que en la comida no huela humano, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Luego, que aprenda, y esto es una cosa que a mí que nunca lo pensamos, porque yo he escuchado muchas veces la frase esta de puedes sacar al animal de la selva, pero no puedes sacar la selva del animal. Eso es una mentira como un castillo. No, es que es... porque normalmente esto es un término que es mío, totalmente, o sea, esto me lo he inventado yo, bueno, no un término, una clasificación, que me la he inventado, creo, porque creo que nunca la he visto, que es, yo dividiría cuando trabajaba ahí en rehabilitación a los animales como su mente, digamos, la dividía en tres. Centro instintivo, centro mental y centro emocional. Esto no es que exista como tal, pero a mí me servía para poder trabajar y para poder entender mejor cómo funcionaba cada uno de estos animales. Por ejemplo, con reptiles, te encontrabas que su centro emocional era muy poco sensible. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú a una anaconda, por ejemplo, puedes criarla durante años y le puedes dar comida durante años, pero no se impronta de la misma manera que se impronta, por ejemplo, un ocelote, un jaguarundi, un mamífero. A su vez, en el centro instintivo, sí que tiene un centro instintivo bastante desarrollado en el cual pues vas a ver que en cuanto le echas una presa, rápido deduce que eso tengo que atacarlo porque es una presa, ¿no? Tiene como ese reflejo rápido de atacar. Sí. Y luego tiene el centro mental, que sería ya lo que yo he enfocado, bueno, lo que yo he clasificado un poco más como estrategias aprendidas. Por ejemplo, sé que para cazar tengo que ir a esta zona, o sé que para cazar tengo que detenerme o esconderme, etcétera, ¿no? Entonces, cada animal tiene unos centros diferentes. Digo, insisto, esto no lo he sacado de ningún artículo. Tío, pues pública, es una cosa muy propia. No, que está muy bien razonado. Bueno, pero... Dale una vuelta y se puede hacer. Es que yo lo de publicar no decidí dejar esa rama y no tengo a nadie que me avale, y si no te avalan, ¿qué vas a publicar, no? Entonces, bueno, el caso. Cuando hablamos de carnívoros que además en la gran mayoría de los casos de los que estamos hablando cuando se habla de rewilding son mamíferos. El centro emocional de este que hablo es muy complicado porque se impronta muy fácilmente, y no es que se impronten quiere decir que es tu gatito, porque hay gente que dice, cojonudo, pues una mascota de puta madre. No quiere decir eso, porque muchas veces, ¿cuál es el problema? Que aunque sea un gato, yo esto lo decía porque nos llegaban allí muchos ocelotes, jaguarundis, y la gran mayoría de ellos venían de que cuando eran pequeños habían matado a la madre, entonces encontraban un cachorrito precioso de un ocelote, es casi como un leopardo, para quien no sepa lo que es, y entonces encontraron un cachorrito precioso y decían, joder, esto es como un gato, yo quiero tenerlo. Y cuando era pequeño, joder, qué guay, qué gatito más chulo, pero cuando crece es un gato chetao. Es un gato chetao con este centro instintivo un poco más desarrollado que un gato normal, que entonces a la mínima que ve un movimiento, a la mínima que ve un animal que se mueve, pues le pega un zarpazo, y no es que quiera matarlo, pero tiene más capacidad para matar, entonces rápido te causa más problemas, o te hace un arañazo y te hace mucho más daño que el arañazo que te haría tu gato, y en definitiva dices, yo no quiero tener esto que me va a hacer un destrozo cualquier día sin querer. Entonces, ¿qué hacen? Se desentienden de ese animal, lo sueltan, en el peor de los casos lo matan, o en otros casos dicen al centro de rescate, oye, que me he encontrado un animal, que esto pasa mucho. Dice, me lo he encontrado en la calle. Es mentira, lo tenían ellos, pero así lo hacen, ¿no? Claro, cuando tú luego quieres estos animales volverlos a liberar al medio natural, te encuentras con lo mismo. Pero me voy a los centros de cría. Que, por ejemplo, aquí en España, lo he dicho antes, tenemos el caso más
especial y exitoso del mundo, que es el lince ibérico, que tiene una financiación de la hostia, unos profesionales de la hostia y además un animal muy bueno para esto que ha tenido todo de cara. ¿Por qué? Porque no pasa lo mismo con otros animales, con otros depredadores de mayor tamaño. Si quisiéramos hacerlo con el lobo, seguramente no funcionaría y saldría mal. Porque el lince, a nadie le molesta tener un lince enfrente de su casa, al contrario. Dice, que tengo un lince, qué guay, puedo ver los linces. O que tengo un lince que ha entrado en mi granja, no pasa nada. Además, en el imaginario está como un animal que es inofensivo para nosotros, pero que además de ser inofensivo para nosotros, sobre todo depreda conejo. A nadie le importa mucho que deprede conejo, entonces, de puta madre. De vez en cuando se cargan algún corral de gallinas. Claro, pero en el imaginario no está de esa manera. Sí. Sin embargo, pues pasaría con los lobos. Si de repente empezamos a criar y liberar lobos, ya te digo yo que va a ser un clamor y te van a decir, ¿qué coño haces liberándome lobos en mi zona? Sí. Y va a haber muertes y lo van a matar.